Bueno, lo primero, buenos días, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Eso de saberse ahí mirado da un poco de repelús en el sentido de ahí. Cuando hablan de uno, pues uno se pone un poco colorado. Yo la verdad es que es cierto, como ha dicho, vengo del activismo de siempre, desde el año 83, o sea, era muy jovencito, 13 o 14 años empecé a militar. Por desgracia, como decía Víctor, me sucedió una tragedia que no es que fuera una catástrofe natural, no fue una acción militar diseñada por Estados Unidos para acabar con todas las señales en directo en Bagdad, aquella guerra terrible en que este pueblo se opuso, pero sus gobernantes no escucharon, y cayó con 3 trabajadores audiovisuales, que a mí es como me gusta llamarlos. Yo también vengo del periodismo, soy reportero gráfico, cámara, me gusta eso, realización, dirección, pero me gusta más el concepto de trabajador audiovisual. Ese día se asesinó a 3 compañeros, a Taras Proxio, a Tarek Ayub y a mi hermano José. Lo que iban realmente era por las señales en directo. Yo no suelo hablar, pero como es un sitio cerrado, del tema de mi hermano, porque desde que yo me presenté como candidato de Izquierda Unida a las elecciones del Parlamento Europeo, quiero diferenciar la lucha que llevábamos contra la impunidad y por la justicia en un crimen de guerra, porque es que en las guerras también hay leyes. La gente dice, no, en las guerras no. Que los señores SS están considerados criminales de guerra porque incumplían las leyes de la guerra, que no nos gusten, también existe. O sea, hay asesinatos en las guerras. Y nosotros denunciamos, y lo que tratábamos de lograr era algo simple, como que esos señores, con los convenios internacionales bilaterales que han interesado Estados Unidos y España, los países soberanos con una justicia independiente, no pasaba nada, que ellos se defendieran, tuvieran la oportunidad y se decidieran. Por desgracia, nuestros gobiernos nos lo han impedido, tanto unos como otros, porque ha sido terrible lo que hemos hecho. Gobiernos de PP y los de PSOE. El caso ahora, como dice él, porque ha tenido que cerrarse después de la sentencia del Tribunal Supremo, porque el gobierno del Partido Popular en solitario nos quitó una de las cosas que teníamos los ciudadanos de este país para ir orgullosos por el mundo, que era la investigación de la justicia universal. Eso se lo ha cargado el tribunal. Pero bueno, vamos a ir, y si no podemos ir al Tribunal Supremo, pues se verá ahora en la sala de lo penal, si podemos recurrir ante el Supremo, si no iremos a Estrasburgo. Pero bueno, yo no quería hablar del tema de mi hermano, sino explicaros un poco la labor que yo estoy realizando, que estamos realizando el Grupo Izquierda Plural en el Parlamento Europeo. Actualmente estamos trabajando, sobre todo lo que me ha tocado a mí, la labor que me ha tocado a mí es trabajar en asuntos exteriores. Soy miembro de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Subcomisión de Seguridad y Defensa, también soy suplente en la Subcomisión de Derechos Humanos, y luego estoy participando en algunas de las delegaciones, que las delegaciones pues son la relación pues, entre determinados diputados con otras entidades del exterior, ¿no? Estoy en la delegación de Irak, por todo el tema de mi hermano, me apetecía estar después de haber conocido ese país que ha sido destruido. Ahí también soy vicepresidente, también estoy en la delegación de México y en Eurolat, que es la relación que tenemos con las delegaciones parlamentarias de América Latina, y que precisamente hemos tenido un encuentro hace 2 semanas. También soy miembro de la delegación de la parlamentaria de la OTAN, el único rojo que anda por allí vigilando. ¿Quién es este pequeñito que anda por allí? Porque yo creo que hay que estar en todos estos temas para denunciar. Actualmente vivimos un momento gravísimo, en los cuales las obsesiones de ese Parlamento Europeo, que es un Parlamento Europeo donde tenéis que entender que las mayorías, podríamos decir que conspiran contra sus pueblos. Las mayorías parlamentarias que tenemos allí, con los grupos, el grupo más fuerte es el Partido Popular, pues el grupo socialdemócrata, también están los conservadores, los liberales, estamos nosotros, que es el grupo de la Izquierda Europea, tenemos 52 diputados de 751 que componen ese Parlamento. Luego están los verdes, acaba de formar grupo la extrema derecha, liderada por Marine Le Pen, y luego están los no inscritos. ¿Por qué os decía que es un lugar complicado? Porque Izquierda Unida lo viene denunciando, y lo vino denunciando desde el principio. ¿Qué era este proyecto de Unión Europea neoliberal a partir del Tratado de Maastricht? La denuncia, todo el mundo yo creo que la recordamos. Julio Anguita con su equipo económico. Él no es que tuviera una bola de cristal, él
lo que tenía es un gran equipo económico que estudió lo que iba a ser esa Unión Europea salida de Maastricht, del Tratado de Maastricht. Y no es más que un planteamiento ideológico neoliberal para poner en Europa un pensamiento económico al servicio de los grandes poderes económicos. O sea, es el desmontaje prácticamente de todo lo que se ha ganado con las luchas civiles y del movimiento obrero. Y sobre todo es romper o torcer el brazo a ese pacto social de la posguerra que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual pues sí había algo de reparto de los recursos, en la cual la economía estaba basada en el desarrollo industrial de los grandes monopolios públicos. Eso se rompe cuando cae la Unión Soviética, que era el espantajo por lo cual les daba sus migajas. Y viene todo desarrollado y anticipado en el Acta Única Europea de 1985, que ya lo decía. Lo que iba a buscar es un cambio de economía, iba a elevar el mercado a la categoría de Dios social, y lo que buscaba sobre todo era la libertad de capital, más que de personas. Aunque para venderlo sí que se vendió de otra manera. ¿Y cómo no lo íbamos a aceptar los españoles y las españolas esa admiración por Europa después de pasar 40 años de oscuridad y de dictadura? Este pueblo entendió que esa Europa era parecernos a los ciudadanos del norte de Europa, que tenían su estado de bienestar, que podían desarrollarse en democracia y en la política. Por desgracia hemos pasado de ser el país más europeísta al menos europeísta, porque realmente ese proyecto que surgió del Tratado de Maastricht no era una federación, no era un Estado-nación, sino que era la dictadura, podríamos decir, de la Europa alemana al servicio de los grandes poderes económicos. ¿Cómo ha sido esto? Porque se ha diseñado una Europa de centro y periferia. Una Europa de un centro industrializado que tiene el superávit en la balanza de pago y que incluso compite con sus propios socios. Y un sur o una periferia que somos nosotros, que estamos desindustrializados, que estamos endeudados y, como muy bien dice Alberto Garzón siempre, somos países que vamos caminos o vías al subdesarrollo. Me acuerdo cuando era pequeño que veías a la gente con las huchas para los países en vías de desarrollo. Nosotros somos un país de subdesarrollo, en vías al subdesarrollo, que se está desmontando todo. Porque ¿qué era ese diseño? El diseño era que el centro iba a ser exportador y nosotros nos íbamos a dedicar a los servicios. Cuando vemos aquello que fue la llamada reconversión industrial, lo que hacían es quitarnos absolutamente y dejarlos además en manos de las grandes multinacionales nuestros sectores industriales. Se desmontaron los sectores primario y secundario. ¿Qué era el diseño de esa Europa alemana para España? Vivir de los servicios. Por un lado el turismo, por el otro lado la burbuja inmobiliaria, el ladrillo, y endeudarse en el exterior para alimentar esa burbuja, aparte de utilizar los fondos de cohesión, los fondos europeos, para crear un tinglado de mega infraestructuras, que se decía que por esas mega infraestructuras iba a llegar el trabajo. Al final de esas mega infraestructuras sabemos dónde han llegado: aeropuertos sin aviones, grandes autopistas, las privadas que tenemos en España. El problema de todo eso es que es la búsqueda de la excepcionalidad. Yo es lo que vengo remarcando en todas las conversaciones y en todos los actos públicos que doy para que la gente lo empiece a entender. Es hacer normal lo que podríamos hacer el estado de excepción. En estado de excepción es cuando te quitan los derechos, cuando se suspenden determinados derechos que son básicos. Y se está atacando a todos los niveles. Todos los niveles que queramos ver son atacados por esa idea de Europa alemana. Por desgracia, nuestros gobiernos han colaborado. Mientras se les deje gobernar, aceptan ese rol subalterno. Ese rol subalterno de su país en relación con el gran poder central. Manuel Monereo, un teórico de izquierda, siempre lo compara con Vichy, con la ocupación alemana de Francia, que al final llegaban a un entendimiento con los alemanes porque en el fondo tenían el mismo enemigo, que era la clase obrera. Aquí es lo mismo. Mientras se les deje gobernar, ellos van a aceptar cualquier cosa.
Son patriotas, pero patriotas de Suiza, o patriotas de Alemania, o patriotas de Estados Unidos en el caso de la excepción militar. Porque renuncian además a eso que se llama soberanía. Nos han metido la idea de esa globalización por la cual no podemos ni siquiera tener derechos laborales, porque si no tenemos que competir con países donde no lo hay. La globalización es una idea ideológica y es una mentira absoluta, en el sentido de que la primera globalización fue la de Gran Bretaña. Para acabar se costó 2 guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. La segunda globalización que tenemos ahora es la de Estados Unidos. ¿Y en qué consistía eso? En que todos los países del mundo cedan su soberanía para dársela al hegemónico, que es Estados Unidos. Ese sí que no ha perdido su soberanía. Pero es que hasta en potencias medias, como España, porque somos una potencia media, tenemos capacidades para tener nuestra soberanía. Y nuestros gobiernos, aceptando que les dejen gobernar los grandes poderes económicos, ceden esa soberanía para intervenir en la economía o para regular los mercados. Siempre dicen, la culpa no fue mía, me obligaron a hacerlo. Mentira. Los gobiernos tienen capacidad de incidir. Es terrible lo que le está pasando a Grecia ahora. Pero yo es que me he estado leyendo últimamente las declaraciones de los responsables europeos y asustan. Lo primero que dijeron el día después de que ganaron las elecciones Syriza, los grandes poderes económicos, el ministro de Economía alemán, el Eurogrupo, etcétera, etcétera, diciendo que no iban a cambiar la política económica por unas elecciones. Es la manera más fácil de hablar y de entender claramente la democracia. No importa si ganáis vosotros. Acompañado de toda esa campaña de prensa. ¿Qué estamos oyendo de Grecia? Que son irresponsables, que no quieren negociar, que dan pantaletas, el señor ministro de Economía es un loco, hay que apartarlo. No hemos oído en cambio lo contrario, que se ha reincorporado a 200.000 personas en la seguridad social, que se le ha vuelto a dar medicamentos a los ancianos, que no los tenían. Yo leí un informe de una ONG que decía que en Grecia los mayores estaban muriendo porque preferían comer, no les daba la capacidad de comprar sus medicinas. A 300.000 familias se le ha devuelto la electricidad y el agua de sus casas. De esas medidas no nos habla nadie. Como a la vez no nos cuentan que el gobierno griego lo que está intentando es decir, no puedo pagar esa deuda que ni siquiera el pueblo griego la realizó, porque fueron mentiras por parte de Lehman Brothers, entre otros, el señor de Guindos, y de los gobiernos anteriores, que eran gobiernos de la derecha. Y de la derecha hablo porque también, por desgracia, el PASOK se comportó como un partido de derecha y además de derecha no soberano, a mentir a los grandes poderes. Claro que hay capacidad de hacer cosas. Y los griegos ahora mismo, el gobierno de Syriza tiene más del 70% de apoyo popular, porque está viendo que está intentando solucionar los problemas de sus ciudadanos. ¿Por qué lo quieren tumbar? Porque sería el ejemplo para países como España y Portugal, de que hay otra manera de negociar, de que se pueden hacer quitas, porque es algo que está en el derecho internacional además. Lo inventaron Estados Unidos en la guerra contra España por Cuba, la deuda odiosa, e impagos de la deuda hay en toda la historia. Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, si no se le hubiera condonado la deuda, no hubiera podido recuperarse. Y a día de hoy, Alemania es la que controla, por eso se llama la Europa alemana, porque es un país que hace el dumping y compite con sus socios. Es un país que además ha convertido el euro en el marco alemán. Y es un país que crece a expenso del sur y de su periferia. No quiere decir que en Alemania hacen todas las cosas bien, porque el milagro alemán de Schröder realmente fue crear los trabajadores pobres, los mini jobs que ahora están tan de moda. Ese fue el milagro alemán. Aparte de no reintegrar el mercado laboral a los alemanes del este, que han quedado descolgados cuando vemos la desigualdad. Yo cuando decía lo de la excepcionalidad es porque este proyecto es excepcional. No es un Estado, no es una nación, no es una federación, no es una confederación. Ojalá fuera una federación, pasaría como en Estados Unidos. California está quebrada. California es un estado, podemos decir como España, de millones de habitantes, y la Reserva Federal, el gobierno central
Central estadounidense no ha dejado caer Afganistán. Aquí hemos visto algún tipo de ayuda para los países del sur o del este. Eso es lo que debería hacer un banco central que estuviera detrás de una moneda. Porque es que tenemos una moneda, por primera vez en la historia, que no está respaldada por un Estado-nación, pero cuyo banco central no actúa como un banco central al uso, sino que es un banco central que incluso estafa a los propios países al vender su deuda a los sectores secundarios para que a la vez se lo vendan al Estado hasta con un 7%. Y hablamos de deudas ilegítimas. Nosotros que hemos llevado ya a tener la deuda exactamente igual que el Producto Interior Bruto, impagable. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a pagar eso? Esa es la primera excepcionalidad, que no sabemos lo que es esta Unión Europea. No es una federación, como os decía, ni siquiera es una confederación donde tenemos las capacidades soberanas en nuestra economía para atacar la desigualdad en las relaciones por medio de la devaluación de la moneda. Porque ¿qué nos están proponiendo realmente? Un cambio absoluto social, la devaluación social, la devaluación de los trabajadores y las trabajadoras. Cuando no hay capacidad de devaluar la moneda, ¿a quién tienes que tirar para competir? Y todo en base a esa gran competitividad de la que estábamos hablando. La excepcionalidad se ha ido instalando día tras día por ese proyecto ideológico neoliberal. Y es terrible ver en mi trabajo día a día en el Parlamento Europeo que el Partido Popular, Partido Socialista, Conservadores y Liberales votan en los temas medulares de la economía, de lo militar en relación con la OTAN, en las relaciones internacionales, votan exactamente igual. Votan exactamente igual. La excepcionalidad, podríamos hablar, entre otras cosas, de esa excepcionalidad laboral, que no viene de ahora. Todas las reformas laborales que han ido gotita a gotita quitándonos nuestros derechos. Desde la primera, que desvinculaba los contratos del Instituto Nacional del Trabajo, hasta llegar a la última reforma laboral, que fue la de Mariano Rajoy, donde se atacan los convenios de la negociación colectiva, donde se ataca incluso los derechos a organizarnos, a defendernos y a enfrentarnos colectivamente con nuestros empresarios, primando la negociación privada, la negociación personal, la negociación individual. Y aún así, la Comisión Europea dijo que era poco ambiciosa. Si el Partido Popular gana las próximas elecciones, tendremos una nueva reforma laboral que nos dejará tiritando a los trabajadores y a las trabajadoras en nuestra relación con las empresas para las mejoras que habíamos conseguido. Se quieren desmontar absolutamente todas las mejoras conseguidas con sangre, sudor y lágrimas por parte del movimiento obrero. Y la ofensiva que hay ideológica contra el sindicalismo y a la vez que hay represiva contra el sindicalismo tiene mucho que ver con la excepcionalidad. Otra excepcionalidad es la contrarreforma judicial, que ha afectado a las libertades de este país por medio de sus leyes mordaza, que está criminalizando el sindicalismo. ¿Cuántos sindicalistas tenemos ahora mismo con posibilidad de penas altísimas de cárcel por intentar hacer una labor que está recogida en la propia Constitución española? La excepcionalidad también, porque los clásicos decían que ¿quién tiene el poder? Es el que tiene la capacidad de declarar el estado de excepción. En nuestro país es evidente. Han suspendido nuestra propia Constitución. Quien ha declarado la excepcionalidad, el estado de excepción de la propia Constitución han sido los grandes poderes económicos, que con una llamada nos cambiaron en agosto y sin contar con la ciudadanía aquella Constitución que en teoría era intocable. Y no la cambiaron para darnos más libertades, para blindar el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el derecho a no pasar hambre, o el derecho a no tener que ir a emigrar a buscarte la vida a otro país. No, la blindaron para que todo el esfuerzo de nuestro país esté al servicio de esos usureros, de esa deuda legítima que el pueblo español no ha contraído. La reforma del artículo 135 pone por encima de cualquier acción que pueda hacer el gobierno o el Estado, el conjunto de la ciudadanía, al pago de los intereses de salud. Y no pensáis que es mínimo, ¿no?
es que el año pasado pagamos 36.800 millones de euros solo de intereses de la deuda. Hubo que refinanciar 200.000 millones para mantener esa deuda. Este año pasará lo mismo. Yo me imagino que se podría hacer con esos 36.800 millones de euros en escuelas, en inversión en industria, en hacer un plan para la gente de parados de larga duración, para nuestros niños y niñas que pasan hambre en nuestros barrios cuando cierran los colegios. Esa excepcionalidad también está en la economía y en lo judicial. Todas esas leyes que se han metido ahora, incluso la cadena perpetua. Y lo que es peor, esa vía hacia la privatización de la justicia, que han dado para atrás, marcha a las tasas porque están las elecciones enfrente, pero que busca privatizar cada día más el acceso a la justicia. Es terrible cómo han cambiado el concepto de seguridad pública, que va a la seguridad en las vías públicas. Es terrible que se va abriendo a las empresas privadas la gestión de la seguridad, porque esa es la excepcionalidad que quieren dar. Al final tendremos una sanidad los que tengan dinero, tendremos otra sanidad los que no tengamos dinero. Tenemos una seguridad, los que tienen dinero tendrán una seguridad los que no tienen dinero. Y así para todo. Porque están saqueando todos los pilares que había creado esa sociedad de posguerra, esa sociedad post-dictadura, en la cual el movimiento obrero fue tan importante. Otra excepcionalidad es la militar. Estamos supeditados al control militar de Estados Unidos por medio de la OTAN. Y eso es clarísimo. Hay algunos que dicen, pero es que queda viejuno, eso ya, que ya hubo un referéndum. Pues miren ustedes, actualmente somos el portaaviones de Estados Unidos en Europa para contener a Rusia. Porque Estados Unidos ha declarado, como cae como potencia, sabe que quien tiene que frenar son a los BRICS, a esas potencias emergentes que además están tirando por tierra esa denominada globalización. ¿Quiénes son? Son Rusia, son Brasil y sobre todo España también. Entonces Estados Unidos lo que ha movido sus ejércitos hacia el eje Asia-Pacífico, es decir, hacia el mar de China. Y nos ha dado a nosotros la orden de contener, de amenazar a Rusia, que es un socio estratégico de la Unión Europea, que nos suministra energía. Que por medio del golpe de Estado inducido en Ucrania se ha pretendido separarla de Europa. Cuando había cada vez mejores relaciones entre Rusia y Alemania en el suministro de energía. ¿Por qué? Porque saben que una integración de seguridad europea con Rusia nos hace más fuertes frente a Estados Unidos. Pues había 3 destructores estadounidenses, entrará uno cuarto, a la vez con nuestras fragatas efectivas. ¿Qué ha pasado el día que entró la primera fragata destructor estadounidense? Que los misiles Topol, los ICBM Topol, los misiles nucleares, vuelven a cruzar a Europa. Eso no nos lo explicó ningún presidente de gobierno. Ahora Morón, aparte de ser la tercera en la ruta logística, la primera en la vía central europea, se va a convertir en el despliegue más importante de marines en relación a África. Vamos a tener 3.000. Vamos a tener el US Africa, que es el comando de África de Estados Unidos. 3.000 soldados. Aparte de tener la pista más larga de Europa, donde van a aterrizar los aviones con material nuclear. Torrejón. No me acuerdo de las marchas contra Torrejón. A día de hoy Torrejón se ha vuelto a convertir en uno de los 2 centros que hay en Europa para la dirección de las operaciones aéreas de guerra de la OTAN. Tenemos también el cuartel de alta disponibilidad de Bétera y tenemos también la escuela de pilotos de la OTAN. Aparte de un aeródromo en Rozas, en Lugo, que se cree que es una de las 5 bases de drones, de vehículos aéreos no tripulados que tiene la OTAN. Somos un portaaviones para la guerra. Sobre todo cuando yo estoy viendo que en mis comisiones se llaman abiertamente a la guerra con Rusia. Yo salgo con miedo, porque Europa, ahora mismo, las comisiones de exterior y seguridad y defensa están dominados o por la derecha extrema, la parte del Partido Popular más derechista de los países del este, y por Polonia.
países bálticos, que tienen un odio atávico a todo lo que significa Rusia. Y lo estamos viendo en las televisiones. Estados Unidos ha avanzado que va a desplegar, rompiendo todos los acuerdos que se hicieron cuando acabó la Guerra Fría, en el posicionamiento de fuerzas estratégicas. Va a llevar a las fronteras con Rusia casi 3.000 blindados, entre ellos 250 carros de combate. Cuando cayó la Unión Soviética se había decidido llegar a un acuerdo. ¿Cuál era? No ampliar la OTAN al espacio de seguridad de Rusia, todas las grandes potencias los tienen. Es como si Rusia llevara una base a México o a Cuba. La crisis de los misiles vino por ahí en octubre. También se había dicho que la Unión Europea no se ampliaría tampoco hasta las fronteras con Rusia y que no se modificaría las tropas, que sería un desarme progresivo. Estamos en contra. Después de esto que ha pasado, ¿qué ha dicho Rusia? Que en cuanto entren esas armas, ellos en Kaliningrado, afecta a todos los grandes países centrales, el enclave ruso, pondrán los misiles Iskander-M. Son misiles nucleares con capacidad, son misiles tácticos con capacidad de llevar cabezas nucleares. Con lo cual, hemos vuelto, por culpa de esa excepcionalidad, a un peligro de guerra. Que hay maniobras. Ahora mismo se han dedicado a jugar en los países bálticos a interceptar los aviones rusos militares en aguas internacionales. Eso cualquier día nos puede llevar a un conflicto, a un incidente que dé paso a una guerra regional. Y estamos hablando de Rusia, que es la segunda o la primera en capacidad nuclear del mundo. Y nosotros, España, somos actualmente uno de los peores. Y ya para acabar, y con eso quiero concluir, para escucharos a vosotros y a vosotras, el mayor peligro y donde yo creo que los sindicatos se deben de dejar la piel, que es el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Transatlántico que se está negociando. Para que os deis cuenta de la poca democracia que existe formal y real en el Parlamento Europeo, y eso que nosotros somos personas que hemos sido elegidos por los ciudadanos y por las ciudadanas europeas, no hemos tenido información de lo que se está negociando, a pesar de pedirla reiteradas veces. No nos la daban. Nos enteramos por medio de los hackers. Los hackers volcaron al público la información. Entre medias, 1 millón de ciudadanos en una iniciativa que está arreglada dentro del Parlamento Europeo habían recogido un montón de temas, pidiendo simplemente que se debatiera públicamente lo que iba a ser ese tratado de libre comercio. Ante el ataque de los hackers, lo que y ante esta movilización ciudadana, que cada día es mayor, decidieron abrir una sala donde podemos entrar acompañados, tenemos que dejar los móviles, nos dan un lápiz y nos acompañan funcionarios. A pesar de ser las personas elegidas por los ciudadanos precisamente para vigilar qué está pasando y qué negocian en nuestro nombre. Y aún así no solo nos dan documentación de la parte europea y la que tienen, con lo cual estamos absolutamente desinformados. Hace poco ha habido otra iniciativa que sigue creciendo, en la cual se ha pedido, ya llevamos más de 2 millones de firmas calificadas con su DNI, pidiendo que se haga ese debate público y que se paralice. No quieren. Es más, incluso cuando íbamos a ganar una votación la semana pasada para que se debatiera en profundidad el TTIP, el señor Schulz, presidente del Parlamento, se saca del reglamento interno del Parlamento una norma en la cual dice que si una resolución tiene más de 50 enmiendas, creo que era, se puede retrasar, porque había tenido disensiones dentro de la socialdemocracia. Por desgracia, ni un diputado español del Partido Socialista votó a favor de que se debatiera el TTIP, con lo cual es una vergüenza. Bueno, no los encuentro, digo, no sé qué miedo tenéis a que sepamos lo que estáis negociando. Claro, porque como la ciudadanía, lo decía creo que Susan George, decía el TTIP es como un vampiro, no soporta la luz. Porque cuando la ciudadanía sepa lo que nos van a meter ahí, sería la puntilla última en este reino de la excepcionalidad. Porque va a atacar directamente, ellos lo llaman barreras regulatorias, que es la regulación que ha conseguido la ciudadanía y el movimiento obrero organizado.
en derechos sindicales y laborales, en seguridad alimentaria. O sea, estamos viendo lo que se nos viene encima y es un ataque terrible. Imaginaros que se igualaría la seguridad alimentaria o de comida. En Estados Unidos hay 1.200 productos químicos que están relacionados con la alimentación que están prohibidos en Europa. 1.200. Si llegara al TTIP tendríamos en nuestros mercados el pollo es hormonado o la carne clorada que está prohibida en Europa. La excepción. A nivel laboral hay que igualar, siempre se iguala a la baja. Yo siempre cuento esta anécdota y dónde voy. Soy un pesado, pero quiero contarlo. Un amigo salvadoreño, trabajando en Nueva York, en un restaurante. Yo le dije, ay, tú, hablando normal, ¿tú qué cobras? Me dijo, el cheque es $0. No lo puedo creer. No sé yo. Le pagaban con un cheque que ponía $0. Eso significaba que su patrón le pagaba un tipo de seguro médico, que no le daba, como habéis visto en las grandes películas, como tengas un cáncer, estás muerto. Esa era la única relación que tenía, y él vivía de las propinas. ¿Vosotros os creéis que vamos a ganar algo armonizando esa legislación laboral con la nuestra? Pues es que Estados Unidos no ha firmado los tratados internacionales de la Organización Mundial del Comercio, los de la OIT. O sea, no ha firmado, no acepta ni siquiera la negociación colectiva. Y eso es lo que nos quieren meter. Aparte de que hay un capítulo para entrar directamente en las grandes transnacionales, en lo que no han podido pillar cacho todavía, es los servicios públicos. Porque nos han escamoteado ya todo. Y lo único que queda para meter manos en este país robado, este país que han quebrado, que no lo hemos quebrado nosotros, son los servicios públicos. Y a ellos se van a ir. Cuando lo comparamos con otros tratados de libre comercio, vemos claramente lo que está buscando. Cuando se aprobó el NAFTA, que es el que tiene Canadá, Estados Unidos y México, no afectó a la creación de empleo, sino que afectó totalmente a la desaparición de empleo. Se habla de más de 1 millón de puestos de trabajo perdidos en Estados Unidos. Los trabajadores mexicanos perdieron el 20% de su nivel adquisitivo. Son datos contrastados. Incluso hay un centro de análisis laboral y financiero en Estados Unidos en el cual una de las personas que daba esos vaticinios pidió perdón públicamente a los 2 años. Él había dicho que se iban a crear millones de empleos y tuvo que constatar que se habían perdido, ya solo en los 2 primeros años, 1 millón de empleos de trabajadores. Había producido deslocalización. Las fábricas estadounidenses se habían deslocalizado en México, que se podía pagar menos. Y esos trabajadores, ese millón de trabajadores, además, cuando recuperaron su trabajo, tuvieron que aceptar mucho menos sueldo. Con lo cual es el ataque absoluto a todas las regulaciones que nos hemos dado para proteger, para tener más o menos una vida digna. Y por desgracia, ese sueño que teníamos en este país de Europa, ni siquiera lo conseguimos, porque no llegamos a ese gran estado de bienestar que tenían los países nórdicos. Quizás un estado de medio estar, pero ahora mismo vamos incluso al desmontaje de ese estado. Por eso yo digo, importante que los sindicatos de clase tienen esta lucha para explicar, porque es la única manera de prepararlo. Yo tuve el privilegio, podríamos decir, por ser vicepresidente de una comisión en sustitución de mi presidente, de asistir, casi me sale a asustar por una cosa freudiana, porque me dio mucho miedo lo que decían. Era una reunión interna con jefes de mesa y con presidentes y con el cuerpo diplomático. El señor Schulz no nos dejaron ni sacar los teléfonos móviles, o sea que era una cosa. El señor Schulz le decía que una prioridad de este Parlamento era facilitar y aprobar el Tratado de Libre Comercio. Era estratégico. O sea, ni siquiera diciendo que se debatiera, que teníamos que abrir y ver lo que no, que había que aprobarlo. Y nos va a afectar totalmente, si ya somos el segundo país más desigual de la Unión Europea.
Y somos un país que necesitamos un gobierno que reconstruya nuestra industria y nuestra capacidad económica, que reconquiste los derechos que habían luchado gente como Marcelino Camacho. Y nos van a dar justo lo contrario, más excepcionalidad. Porque esto no vamos a volver a los años 80. No van a volver, no quieren volver si no les obligan. Ellos quieren un nuevo modelo, y es un nuevo modelo en el cual reine el estado de excepción. Lo podemos impedir. Se impidió la Constitución Europea gracias a los referéndums en Francia y en Holanda, a pesar de que en Irlanda lo repitieron. Tengo mucha confianza en ese gobierno de Syriza, pero el gobierno de Syriza tiene un grave problema porque al final lo quieren expulsar de nuevo. Igual es lo mejor, igual es lo mejor, teniendo su propia moneda y pudiendo empezar a combatir devaluando su moneda para poder convertir. ¿Quién sabe? Lo que está claro es que nosotros ahora mismo tenemos sobre nuestros hombros una responsabilidad importantísima. Yo cuando estoy allí veo a todos los diputados, cuando estamos en mi comisión, que somos más de 80 diputados, es la más grande, y igual somos pocos, pero cuando decimos las verdades que decimos, yo tengo el récord de preguntas no contestadas. Yo voy allí, era un gran experto, un general, hace poco estuve con el que dirigía la guerra contra el ISIS, contra el Estado Islámico, que era un embajador estadounidense, y yo le preguntaba, ¿no?, cómo puede ser que en esa coalición que han montado, Arabia Saudí y Qatar estén financiando el Estado Islámico y a la vez bombardeándolo. Nunca me responden. Me encantaría que me dijera, pues eso no es verdad, y me diera datos. Pero por lo menos ponemos en el debate otras ideas. Yo creo que cada vez tenemos más que mirar al sur. Y un país como este muy poco puede hacer frente a la gran potencia del centro, que está además apoyado por los grandes poderes estadounidenses, pero sí con Bélgica, sí con Portugal, sí con Grecia. Debemos de empezar a tener el mismo planteamiento los países del sur para decir, como dijo América Latina, que la deuda hay que, ¿cómo se dice?, hay que negociar, hay que hacer una quita, hay que reconstruirlo. Lo hizo Argentina, no pasó nada. Como os he dicho antes, como decía un presidente latinoamericano, vamos a hablar de la deuda porque la hemos pagado 3 veces y debemos más. Mirad cómo está haciendo el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que metió a América Latina en la pobreza y en la muerte. Con sus paquetes, por ejemplo, en Venezuela, el ejército salió, Carlos Andrés Pérez, ahora los estos que ahora no les gustan nada, sacó el ejército de 3.000 a 10.000 muertos. FMI, nadie los ha juzgado. En Grecia, los planes del FMI, que luego han dicho que se han equivocado, han permitido incluso que caiga la esperanza de la vida. Tenemos una gran responsabilidad y el sindicalismo es necesario. Y los sindicatos que sepan dónde están y dónde está su pueblo son necesarios. Y para reconstruir este país, para devolvernos otra vez esa soberanía, para acabar con esa excepcionalidad, hace falta sindicatos como el vuestro y personas como vosotros. Estoy cumpliendo allí, también cumplo en la calle, al lado de la ciudadanía y al lado de los trabajadores y las trabajadoras pobres. Simplemente para acabar, trasladaros que allí me tenéis para lo que necesitéis. Por desgracia, al ser minoría parlamentaria, poco podemos hacer, pero puede ser de gran ayuda por la caja de resonancia que a veces podemos hacer. O sea, si necesitáis que miremos cualquier caso, que solicitemos a cualquier institución, que nos entrevistemos con las empresas. Yo he estado con los trabajadores de Navantia, he estado con vuestro representante sindical en Galicia en el terreno industrial y naval, que ha estado con nosotros. Hemos generado y hemos posibilitado una reunión con el antiguo comisario de la competencia, el señor Almunia. Algo se puede hacer. Entonces simplemente ponerme a vuestra disposición, tirarnos de las orejas cuando no cumplamos nuestro trabajo, pero sepáis que ahí tenéis un compañero que va a estar ayudando cuando